Hoy hablaremos de lo que es una corriente filosófica, las más importantes y los pensadores de cada una. Así que comencemos. Una corriente filosófica es un conjunto de ideas, teorías y conceptos que comparten una visión común sobre determinados aspectos de la realidad, el conocimiento, la existencia, la moral, entre otros temas fundamentales. Estas corrientes surgen de la reflexión crítica y sistemática de los filósofos y se desarrollan a lo largo de la historia, influyendo en diversas áreas del pensamiento y la práctica humana. A continuación, le presentaremos las corrientes filosóficas más importantes, explicando de qué trata cada una y mencionando a sus principales pensadores con una breve descripción de ellos. El idealismo es la creencia de que la realidad está fundamentalmente compuesta por ideas o percepciones mentales. Los idealistas sostienen que la mente y sus construcciones son primarias, mientras que el mundo físico es una manifestación secundaria de la mente. Ahora hablaremos de los pensadores del idealismo. Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, conocido por su obra y crítica de la razón pura. Kant argumentó que la experiencia del mundo está mediada por nuestras estructuras mentales, y que el conocimiento depende tanto de la percepción sensorial como de la organización racional de estas percepciones. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán del siglo XIX, conocido por su dialéctica y su teoría del desarrollo histórico. Hegel propuso que la realidad se desarrolla a través de un proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis, y que la historia es la manifestación del espíritu absoluto. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX que desarrolló una visión pesimista del idealismo, argumentando que la voluntad irracional es la fuerza fundamental de la realidad. Por otro lado está el realismo, el cual que sostiene que los objetos del mundo externo existen independientemente de la percepción o el conocimiento humano. Los realistas creen que la realidad objetiva es accesible y comprensible a través de la observación y la investigación. Ahora hablaremos de sus más importantes pensadores. Aristóteles, filósofo griego del siglo IV a.C., conocido por su enfoque empírico y su creencia en la realidad objetiva y tangible. Aristóteles enfatizó la importancia de la observación y la experiencia en la formación del conocimiento. Thomas Reid, filósofo escocés del siglo XVIII, fundador de la Escuela del Realismo Común, que argumentó que nuestras percepciones reflejan directamente la realidad y que el sentido común es una guía fiable para la verdad. George Edward Moore, filósofo británico del siglo XX, conocido por su defensa del realismo en su obra Principia Ethicae y por sus críticas al idealismo y el escepticismo. La siguiente corriente filosófica es el empirismo, el cual sostiene que el conocimiento proviene principalmente de la experiencia sensorial. Los empiristas creen que todas las ideas y conceptos se originan a partir de lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Este enfoque enfatiza la importancia de la observación y la experimentación en la formación del conocimiento. Ahora hablaremos de sus pensadores. John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, considerado uno de los fundadores del empirismo moderno. En su obra y ensayo sobre el entendimiento humano, Locke argumenta que la mente humana al nacer es una tabula rasa, una pizarra en blanco, y que todo conocimiento proviene de la experiencia. David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII, conocido por su escepticismo y empirismo radical. En sus obras, Hume cuestiona la existencia de causas necesarias y argumenta que nuestras creencias sobre el mundo se basan en hábitos y costumbres más que en la razón. George Berkeley, filósofo irlandés del siglo XVIII que desarrolló una forma radical de empirismo conocida como inmaterialismo, argumentando que la existencia de los objetos depende de ser percibidos. La siguiente es el existencialismo, es una corriente que explora la existencia humana, la libertad y la elección individual. Los existencialistas creen que los seres humanos son libres y responsables de dar sentido a sus propias vidas, en un mundo que carece de significado inherente. Ahora sus pensadores. Jean-Paul Sartre, filósofo francés del siglo XX, uno de los principales representantes del existencialismo. Sartre sostuvo que los individuos son condenados a ser libres y deben asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y acciones. Simone de Beauvoir, filósofa y escritora francesa del siglo XX, conocida por su obra Y el segundo sexo.
De Beauvoir exploró la opresión de las mujeres y la construcción social de género desde una perspectiva existencialista y feminista. Søren Kierkegaard, filósofo danés del siglo XIX, considerado el precursor del existencialismo cristiano. Kierkegaard enfatizó la importancia de la elección individual y la fe en la existencia humana. A continuación, el racionalismo. El racionalismo es la creencia de que la razón es la principal fuente de conocimiento. Los racionalistas sostienen que existen verdades innatas que podemos conocer a través del pensamiento lógico y deductivo, sin necesidad de recurrir a la experiencia sensorial. Ahora sus pensadores. René Descartes, filósofo francés del siglo XVII, considerado el padre del racionalismo moderno. Descartes es famoso por su frase y cogito, ergo sum, y pienso, luego existo, que resume su creencia en la primacía de la razón como fuente de conocimiento. Baruch Spinoza, filósofo holandés del siglo XVII, conocido por su obra y ética. Spinoza desarrolló un sistema filosófico en el que identificó a Dios con la naturaleza y defendió una ética basada en la razón y la comprensión de las leyes naturales. Gottfried Wilhelm Leibniz, filósofo alemán del siglo XVII que propuso la teoría de las mónadas y la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles, donde todo está determinado por una lógica divina. La siguiente corriente es la fenomenología, es el estudio de la estructura de la experiencia consciente desde la perspectiva de la primera persona. Los fenomenólogos investigan cómo las cosas se presentan a la conciencia y cómo percibimos y entendemos el mundo a través de nuestras experiencias. Sus pensadores son Edmund Husserl, filósofo alemán del siglo XX, fundador de la fenomenología. Husserl desarrolló el método fenomenológico, que implica la suspensión de juicios sobre la existencia objetiva para centrarse en la descripción pura de la experiencia consciente. Martin Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, discípulo de Husserl, conocido por su obra Ser y tiempo. Heidegger exploró la fenomenología existencial, centrada en la pregunta del ser y la experiencia humana de la temporalidad y la muerte. Maurice Merleau-Ponty, filósofo francés del siglo XX, que desarrolló una fenomenología centrada en la percepción y el cuerpo, argumentando que nuestra experiencia del mundo está mediada por nuestra corporeidad. La siguiente es el positivismo. Es la filosofía que sostiene que el conocimiento genuino es exclusivamente el conocimiento científico, basado en hechos observables y verificables. Los positivistas rechazan la metafísica y se enfocan en la observación empírica y el método científico como las únicas fuentes válidas de conocimiento. Sus pensadores son Auguste Comte, filósofo francés del siglo XIX, fundador del positivismo y promotor del método científico en las ciencias sociales. Comte desarrolló la ley de los tres estados, que describe la evolución del pensamiento humano desde el teológico, pasando por el metafísico, hasta el positivo o científico. Herbert Spencer, filósofo inglés del siglo XIX, que aplicó principios positivistas a la biología y la sociología, desarrollando la idea de supervivencia del más apto y en un contexto social. Émile Durkheim, sociólogo francés del siglo XIX, que utilizó el enfoque positivista para estudiar las estructuras sociales y las normas, y es conocido por sus estudios sobre el suicidio y la religión. Otra corriente es el pragmatismo. Pragmatismo es la idea de que el valor de una creencia o teoría se encuentra en su utilidad práctica. Los pragmatistas evalúan las ideas en función de sus consecuencias y su capacidad para resolver problemas concretos. Sus pensadores son William James, filósofo y psicólogo estadounidense del siglo XIX, considerado uno de los fundadores del pragmatismo. James defendió la utilidad de las creencias religiosas y otras ideas en la vida cotidiana, argumentando que su valor radica en los efectos prácticos que producen. John Dewey, filósofo y educador estadounidense del siglo XX, conocido por su enfoque pragmático en la educación y la filosofía social. Dewey promovió la educación progresiva y el pensamiento crítico como herramientas para la mejora de la sociedad. Charles Sanders Peirce, filósofo y lógico estadounidense del siglo XIX, que acuñó el término y pragmatismo y desarrolló la teoría del pragmatismo lógico, enfocándose en la clarificación de conceptos a través de sus consecuencias prácticas. Ahora hablaremos del estructuralismo.
El estructuralismo es una corriente que analiza los elementos de la cultura y la sociedad en términos de estructuras subyacentes, tales como sistemas de relaciones y funciones. Los estructuralistas buscan entender los patrones y reglas que gobiernan la sociedad y la cultura. Sus pensadores son Ferdinand de Saussure, lingüista suizo del siglo XX, considerado el padre del estructuralismo lingüístico. Saussure desarrolló la teoría del signo lingüístico, que distingue entre el significante, forma, y el significado, contenido. Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés del siglo XX, que aplicó principios estructuralistas al estudio de las culturas primitivas, argumentando que las estructuras inconscientes subyacen a las prácticas culturales y los mitos. Roland Barthes, crítico literario y semiólogo francés del siglo XX, conocido por su análisis estructuralista de los textos y su exploración de cómo los significados culturales son producidos y consumidos. La siguiente corriente es el postestructuralismo, el cual es una crítica y extensión del estructuralismo que cuestiona la idea de estructuras estables y universales. Los postestructuralistas exploran cómo el poder, el lenguaje y la subjetividad influyen en la creación e interpretación de significados, argumentando que estos son fluidos y contextualmente determinados. Sus pensadores son Jacques Derrida, filósofo francés del siglo XX, conocido por desarrollar la teoría de la deconstrucción, que desafía la idea de significados fijos y estables en el lenguaje y en los textos. Michel Foucault, filósofo y sociólogo francés del siglo XX, que estudió las relaciones entre poder, conocimiento y discurso. Foucault exploró cómo las instituciones y prácticas sociales configuran la subjetividad y el conocimiento. Julia Kristeva, filósofa y psicoanalista franco-búlgara del siglo XX, que combinó el postestructuralismo con la teoría psicoanalítica para analizar la identidad, el lenguaje y la cultura. La siguiente es el escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que cuestiona la posibilidad de obtener conocimiento cierto. Los escépticos dudan de la fiabilidad de las percepciones sensoriales, las creencias y las afirmaciones de conocimiento, promoviendo una actitud crítica y reflexiva. Sus pensadores son Pirrón de Elis, filósofo griego del siglo IV a.C., considerado el fundador del escepticismo pirrónico, que aboga por la suspensión del juicio y la búsqueda de la ataraxia, tranquilidad mental. Michel de Montaigne, ensayista francés del siglo XVI, conocido por su obra y ensayos, donde explora temas de escepticismo y relativismo, y aboga por la humildad intelectual y la tolerancia. David Hume, filósofo escocés del siglo XVIII, que, además de ser un empirista, es conocido por su escepticismo sobre la causalidad y la posibilidad de conocimiento cierto sobre el mundo. La siguiente corriente es el criticismo. El criticismo es una filosofía que sostiene que el conocimiento es el resultado de una crítica sistemática de nuestras facultades cognitivas. Los críticos investigan los límites y las capacidades del conocimiento humano, especialmente en términos de cómo conocemos y entendemos el mundo. Sus pensadores son Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII, fundador del criticismo. En su obra y crítica de la razón pura, Kant explora los límites del conocimiento humano y propone que la mente humana juega un papel activo en la estructuración de la experiencia. Friedrich Jacobi, filósofo alemán del siglo XVIII, conocido por su crítica a la razón pura y su defensa del sentimiento y la fe como bases del conocimiento. Karl Popper, filósofo austriaco-británico del siglo XX, conocido por su enfoque crítico en la filosofía de la ciencia. Popper propuso el falsacionismo, argumentando que las teorías científicas deben ser susceptibles de ser refutadas para ser consideradas científicas. La siguiente es la escolástica. La escolástica es una corriente filosófica y teológica medieval que busca armonizar la fe cristiana con la razón y la filosofía clásica, especialmente la de Aristóteles. Los escolásticos utilizan un enfoque dialéctico para resolver las contradicciones y desarrollar una comprensión más profunda de las doctrinas religiosas. Sus pensadores son Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano del siglo XIII, considerado el máximo exponente de la escolástica. Aquino integró la filosofía aristotélica con la teología cristiana en su obra Summe Theologica. Pedro Abelardo, filósofo y teólogo francés del siglo XII,
conocido por su método dialéctico y su obra Sic et Non, que presenta argumentos a favor y en contra de diversas cuestiones teológicas. Dan Scotto, filósofo y teólogo escocés del siglo XIII, que desarrolló una filosofía escolástica centrada en la metafísica y la teoría del conocimiento, y es conocido por su defensa de la Inmaculada Concepción de María. La siguiente es el dogmatismo. El dogmatismo es la actitud filosófica que acepta ciertos principios y verdades como incuestionables y absolutos. Los dogmatistas tienden a sostener creencias firmes sin someterlas a crítica o revisión. Sus pensadores son Platón, filósofo griego del siglo IV a.C., cuyas ideas sobre el mundo de las formas y la verdad absoluta pueden considerarse dogmáticas en el sentido de que presentan un conjunto de verdades inmutables. Baruch Spinoza. Aunque también es un racionalista, Spinoza puede ser considerado dogmático por su sistema filosófico que presenta una visión determinista y monista de la realidad. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán del siglo XIX, cuyo sistema dialéctico y su visión de la historia como la realización del espíritu absoluto pueden ser vistos como dogmáticos por su pretensión de alcanzar una verdad final. La siguiente es el cinismo. El cinismo es una corriente filosófica que aboga por una vida sencilla y en armonía con la naturaleza, rechazando las convenciones sociales, el materialismo y las preocupaciones superficiales. Los cínicos valoran la autosuficiencia y la franqueza. Sus pensadores son Diógenes de Sinope, filósofo griego del siglo IV a.C., uno de los fundadores del cinismo. Diógenes es famoso por su estilo de vida austero y su desprecio por las convenciones sociales. Antístenes, filósofo griego del siglo IV a.C., considerado el precursor del cinismo. Antístenes enseñaba que la virtud es suficiente para alcanzar la felicidad y que se debe vivir conforme a la naturaleza. Crates de Tebas, filósofo griego del siglo IV a.C., discípulo de Diógenes, conocido por su rechazo de la riqueza y su vida en la pobreza voluntaria para alcanzar la autosuficiencia y la libertad. El siguiente es el epicureísmo. El epicureísmo es una filosofía que sostiene que la búsqueda de la felicidad se logra a través de la satisfacción de los deseos naturales y necesarios, y la evitación del dolor. Los epicúreos valoran la tranquilidad mental y la moderación en la búsqueda de placeres. Sus pensadores son Epicuro, filósofo griego del siglo IV a.C., fundador del epicureísmo. Epicuro enseñó que la felicidad se logra mediante la búsqueda de placeres simples y la evitación del miedo y el dolor. Lucrecio, poeta y filósofo romano del siglo I a.C., conocido por su obra De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, que expone y defiende las ideas de Epicuro sobre la física y la ética. Diógenes de Oenoanda, filósofo epicúreo del siglo II después de Cristo, conocido por su inscripción en piedra que resume las enseñanzas de Epicuro, destinada a difundir la filosofía epicúrea en su comunidad. El siguiente es el hedonismo. El hedonismo es la doctrina que sostiene que el placer es el bien supremo y el objetivo principal de la vida. Los hedonistas buscan maximizar el placer y minimizar el dolor como la base para la toma de decisiones éticas. Sus pensadores son Epicuro, filósofo griego del siglo IV a.C., fundador de la escuela epicúrea. Epicuro enseñó que la búsqueda de placeres moderados y la evitación del dolor son el camino hacia una vida feliz y tranquila. Aristipo de Cirene, filósofo griego del siglo IV a.C., fundador de la escuela cirenaica, que promovía la búsqueda de placeres inmediatos y la gratificación sensorial como el objetivo de la vida. Jeremy Bentham, filósofo y jurista inglés del siglo XVIII, conocido por su desarrollo del utilitarismo, que se basa en principios hedonistas al considerar el placer y el dolor como las métricas fundamentales para evaluar las acciones. El siguiente es el humanismo. El humanismo es una corriente que enfatiza el valor y la dignidad del ser humano, promoviendo una visión optimista de la capacidad humana para el progreso y la mejora. Los humanistas abogan por la educación, el desarrollo personal y la autonomía moral. Sus pensadores son Erasmo de Róterdam, humanista holandés del siglo XVI, conocido por sus obras sobre la educación y la reforma religiosa,
así como por su énfasis en la tolerancia y la racionalidad. Pico della Mirandola, filósofo y humanista italiano del siglo XV, famoso por su oración sobre la dignidad del hombre, que celebra la capacidad humana de autotransformación y libre albedrío. Michel de Montaigne, ensayista francés del siglo XVI, cuyo enfoque humanista se refleja en sus ensayos, donde explora la condición humana, el escepticismo y la relatividad de las costumbres. El siguiente es el historicismo. El historicismo es la filosofía que sostiene que todos los aspectos de la realidad y del conocimiento deben ser entendidos en su contexto histórico. Los historicistas creen que las ideas, valores y prácticas humanas están determinadas por su evolución histórica. Sus pensadores son Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán del siglo XIX, que desarrolló una filosofía de la historia en la que la historia humana es vista como un proceso dialéctico de desarrollo del espíritu. Wilhelm Dilthey, filósofo y historiador alemán del siglo XIX, conocido por su teoría del historicismo, que enfatiza la importancia de la comprensión histórica y el contexto en las ciencias humanas. Leopold von Ranke, historiador alemán del siglo XIX, pionero del enfoque empírico en la historiografía, que buscó describir la historia tal como realmente fue mediante el análisis crítico de las fuentes primarias. El siguiente es el estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica que enseña la virtud y el control de las emociones como el camino hacia la verdadera felicidad y la paz interior. Los estoicos creen en aceptar el destino y vivir en armonía con la naturaleza. Sus pensadores son Zenón de Citio, filósofo griego del siglo III a.C., fundador del estoicismo. Zenón enseñó la importancia de la virtud, la sabiduría y el autocontrol en la vida humana. Epicteto, filósofo griego del siglo I después de Cristo, esclavo liberado que enseñó la filosofía estoica centrada en la autodisciplina, la aceptación de los eventos externos y el cultivo de una vida virtuosa. Marco Aurelio, emperador romano del siglo II después de Cristo y uno de los principales representantes del estoicismo. Sus meditaciones son una colección de reflexiones filosóficas sobre cómo vivir de acuerdo con los principios estoicos. El siguiente es el relativismo. El relativismo es la filosofía que sostiene que los conceptos de verdad y moralidad son relativos a la cultura, la sociedad o el individuo. Los relativistas creen que no existen verdades universales o absolutas, y que las creencias y valores deben ser entendidos en su contexto específico. Sus pensadores son Proutagoras, sofista griego del siglo V a.C., conocido por su afirmación "y el hombre es la medida de todas las cosas", que sugiere que la verdad es relativa a cada individuo. Michel de Montaigne, ensayista francés del siglo XVI, cuyo escepticismo y relativismo se reflejan en sus escritos, donde explora la diversidad de costumbres y creencias humanas. Richard Rorty, filósofo estadounidense del siglo XX, conocido por su defensa del relativismo pragmático, argumentando que el conocimiento y la verdad son productos de comunidades lingüísticas y prácticas sociales. Y el último de este vídeo es el subjetivismo, el cual es una doctrina que sostiene que la verdad y la realidad dependen de la percepción y las creencias individuales. Los subjetivistas creen que no existe una realidad objetiva independiente de la mente humana. Y sus pensadores son Søren Kierkegaard, filósofo danés del siglo XIX, que enfatizó la importancia de la subjetividad y la elección individual en la vida humana y la fe religiosa. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, que desarrolló una visión subjetivista de los valores y la verdad, argumentando que estos son creaciones humanas y no absolutos. Jean-Paul Sartre, filósofo francés del siglo XX, cuya filosofía existencialista sostiene que la existencia precede a la esencia y que los individuos crean su propio sentido y valores a través de sus decisiones y acciones. Muchas gracias por ver. Subscribit Dale like. Y adiós.